En el viejo barrio de un pueblo provincial se alza el sombrío edificio del Hogar San Rafael. Sus paredes grises, que han visto muchas lágrimas de niños, guardan numerosas historias. Pero hoy contaremos una especial, la historia de dos huérfanos que no solo soñaron con una vida mejor, sino que encontraron el valor para cambiar no solo su destino, sino también el de otros niños. Manuel, un chico flaco de 14 años, se despierta cada mañana media hora antes de la hora de levantarse. Se desliza silenciosamente hacia la cama de su hermana Lucia, de 8 años, para trenzarle el cabello antes de que suene la campana. Este es su pequeño ritual, un momento de calidez y cuidado en medio de los fríos días del hogar. «Te pareces a una princesa», susurra mientras ata una desgastada cinta al final de la trenza. Y Lucia sonríe con esa sonrisa especial que guarda solo para su hermano. En el hogar los llaman inseparables. Donde uno va, allí va el otro. Manuel ha asumido desde hace tiempo el papel de protector de su hermana menor. Recuerda el día en que los trajeron aquí, asustados, desorientados, sosteniéndose de las manos con tanta fuerza como si el mundo intentara separarlos. Han pasado 6 años desde entonces, pero ese agarre, ese vínculo entre ellos, solo ha seguido fortaleciéndose. Lucia es una niña especial. Mientras otros niños en el patio juegan a ruidos juegos, ella a menudo se sienta a un lado, dibujando con trozos de lápiz de colores en un viejo cuaderno. En sus dibujos siempre hay la misma escena: una casa acogedora con un tejado rojo, un jardín floreciente y figuras de personas de la mano. «Esta es nuestra futura familia», le dice a su hermano, y en su voz hay tal fe que el corazón de Manuel se aprieta. Cada noche, cuando la luz se apaga en los dormitorios, Manuel se desliza hacia la cama de su hermana. Le cuenta historias, no cuentos, sino historias sobre cómo un día encontrarán su verdadero hogar, sobre cómo tendrán una gran cocina donde hornearán galletas juntos los domingos, sobre un jardín donde Lucía podrá plantar todas las flores que quiera, sobre las cálidas noches en compañía de una familia amorosa. Estos sueños son lo único que les ayuda a sobrevivir la dura realidad del hogar, donde cada día es igual al anterior, donde la esperanza a menudo parece un lujo inalcanzable. El asilo San Rafael era conocido por su dureza. La directora, una mujer delgada con los labios siempre apretados, creía que solo una disciplina estricta podía formar huérfanos en miembros dignos de la sociedad. El día aquí comenzaba con un penetrante timbre a las 6 de la mañana, y llegar tarde a la formación matutina se castigaba con horas adicionales de trabajo en la cocina. El viejo edificio del asilo, construido en el siglo pasado, parecía haber absorbido toda la amargura de los destinos infantiles. Largos pasillos con pintura desconchada en las paredes, suelos chirriantes y dormitorios siempre fríos recordaban que este lugar era solo un refugio temporal para aquellos a quienes el destino había despojado del calor familiar. Para Manuel, cada día era una prueba. No tanto por el trabajo duro, ya se había acostumbrado a eso, sino por la necesidad de proteger a Lucía de la dura realidad. Cuando su hermana no podía terminar su ración en los 15 minutos asignados, él cambiaba discretamente los platos con ella. Cuando no podía encargarse de la limpieza en su turno, él venía a ayudarla, arriesgándose a recibir un reprimenda por violar el horario. Particularmente difícil era durante el invierno. La calefacción en el viejo edificio funcionaba mal, y los niños dormían arropados con mantas delgadas. Manuel a menudo se despertaba porque Lucía temblaba mientras dormía. En tales noches, él le cubría en silencio con su manta, y él mismo se acurrucaba en una bola, calentándose solo con el pensamiento de que su hermana ahora estaba más caliente. Los cuidadores en el asilo eran variados. Algunos simplemente hacían su trabajo, intentando no apegarse a los niños. Otros intentaban mostrar amabilidad, pero el sistema rápidamente apagaba cualquier manifestación de ternura. «Este no es lugar para sentimentalismos», solía repetir la directora en las reuniones semanales del personal. Y poco a poco, incluso los corazones más bondadosos se endurecían bajo el peso de infinitas reglas y disposiciones. En raros momentos de descanso, Manuel observaba cómo otros niños jugaban en el patio. Muchos de ellos ya se habían resignado a su destino y aceptaron esta vida como algo normal. Pero él no podía,
ni quería aceptar esto como el punto final de su camino junto a Lucia. En su corazón habitaba la esperanza de un futuro mejor, y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que esa esperanza algún día se convirtiera en realidad. En una de las noches otoñales, cuando la lluvia golpeaba monótonamente los salientes del hogar, Manuel tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Había observado durante demasiado tiempo cómo su hermana perdía su alegría infantil, cómo sus dibujos se volvían cada vez más apagados, y cómo los sueños de un hogar aparecían con menos frecuencia en sus conversaciones nocturnas. Era una señal. Era hora de actuar. La preparación para la fuga comenzó con pequeños pasos. Manuel empezó a guardar trozos de pan de la cena, escondiéndolos en un viejo calcetín. Cada día observaba atentamente la rutina de los guardias, memorizando sus turnos y los recorridos que hacían por el recinto. En la biblioteca, a donde lo enviaban a quitar el polvo, estudiaba en secreto un mapa de la ciudad, tratando de recordar rutas seguras y posibles refugios. Cuando Manuel compartió su plan con Lucía, ella se asustó al principio. ¿Y si nos atrapan? ¿Y si afuera es aún peor? Susurró con voz temblorosa. Pero su hermano le habló de su sueño: encontrar trabajo, alquilar una habitación pequeña, tal vez incluso ir a una escuela normal. Imagina, Lucía, podremos comer cuando queramos, dormir lo que necesitemos, y nadie nos gritará por leer demasiado tiempo antes de dormir, decía él. Y poco a poco, una chispa de esperanza empezó a brillar en los ojos de su hermana. Durante 2 semanas se prepararon para la fuga. Manuel intercambió con uno de los jóvenes mayores una vieja chaqueta para Lucía, por su único objeto valioso: una navaja que había encontrado alguna vez en el jardín. Hizo una lista de cosas necesarias: ropa caliente, un poco de comida, cerillas y, lo más importante, la foto de mamá, la única cosa que les quedaba de su vida anterior. Cada noche, antes de dormir, susurraban, discutiendo los detalles del plan. Lucía, aunque tenía miedo, comenzó a involucrarse en esta idea. Incluso dibujó una nueva imagen. En ella y su hermano caminaban por un camino, tomados de la mano, con la silueta de una ciudad bañada por la luz del sol al frente. «Este es nuestro futuro», dijo ella, y Manuel sintió cómo se fortalecía su determinación en el corazón. Los días pasaban lentamente, pero con cada hora su plan se hacía más real. Sabían que les esperaba la incertidumbre, pero ya no parecía tan aterradora como la vida entre las 4 paredes del hogar, donde sus sueños y esperanzas se apagaban lentamente. La noche de la fuga fue sin luna, como si la propia naturaleza decidiera ayudar a 2 pequeños fugitivos. Las campanas de la antigua torre del hogar marcaron la medianoche cuando Manuel despertó suavemente a su hermana. Lucia abrió los ojos, y en la oscuridad se podía ver cómo brillaban de emoción y miedo. «Ha llegado el momento», susurró él, ayudándola a ponerse la ropa que habían preparado con antelación. Se movían en silencio, como sombras. Cada paso había sido ensayado durante las últimas semanas, pasando por la tabla del suelo que crujía junto a la puerta, a lo largo de la pared donde la tenue luz de la lámpara nocturna creaba una zona ciega para las cámaras de vigilancia, a través de una pequeña ventana en el trastero que la administración había olvidado hace tiempo. Lucía se aferraba con fuerza a la mano de su hermano, conteniendo la respiración cada vez que creían que alguien se acercaba. Lo más difícil fue superar la cerca. Manuel encontró un lugar donde las ramas de un viejo árbol se extendían sobre la cerca, creando un puente natural. Ayudó a su hermana a trepar, susurrándole palabras de aliento mientras ella temblaba de miedo. «Mira solo a mí», le decía, dirigiendo cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente saltaron al otro lado, Lucía apenas pudo contener un grito de alegría. Los primeros pasos por la calle parecían irreales. La libertad embriagaba y asustaba al mismo tiempo. Caminaban rápidamente por oscuros callejones, tratando de mantenerse alejados de las farolas y de los escasos transeúntes. La ciudad de noche lucía completamente diferente, misteriosa y un poco siniestra, pero estaban preparados para ello. Manuel apretaba con fuerza la mano de su hermana, sintiendo cómo ella temblaba, sea por el frío o por la emoción. Después de una hora de caminata, hicieron su primera parada en un pequeño parque.
Lucía se dejó caer sin fuerzas sobre un banco, mientras Manuel sacaba sus modestos suministros, un trozo de pan y una manzana que había robado de la cocina el día anterior. Al compartir la comida, se sonrieron el uno al otro por primera vez en mucho tiempo. Lo hicimos, susurró Lucia, y en su voz había asombro mezclado con entusiasmo. El amanecer los sorprendió en las afueras de la ciudad. Cansados pero felices, miraban cómo los primeros rayos del sol teñían el cielo de tonos rosados. Era su primer amanecer en libertad, la primera mañana de una nueva vida. Ante ellos había incertidumbre, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, de la mano y con la esperanza de un futuro mejor. La mañana en la ciudad comenzó con una lluvia ligera. Empapados y hambrientos, Manuel y Lucia vagaban por las calles, tratando de mantenerse alejados de las miradas curiosas de los transeúntes. Ya empezaban a entender que la libertad no solo es alegría, sino también responsabilidad, con la que aún les costaba lidiar. Sus escasos suministros de comida se estaban acabando, y encontrar un refugio de la lluvia se volvía cada vez más difícil. Fue en ese momento cuando apareció en su camino una mujer anciana de estatura baja, con amables arrugas alrededor de los ojos y cabello plateado recogido en un moño ordenado. Esperanza, como se presentó más tarde, notó a los dos niños empapados frente a la vitrina de su pequeña panadería. Ellos estaban allí, acurrucados el uno contra el otro, mirando con anhelo la fresca repostería a través del cristal. Parece que no les vendría mal un té caliente y algo para comer, dijo ella, abriendo la puerta de la panadería. Manuel instintivamente se interpuso entre su hermana y la mujer. Habían escuchado demasiadas historias sobre niños desaparecidos en el hogar. Pero había algo en los ojos de esa mujer, una calidez especial, que lo hizo dudar. Lucia fue la primera en sentir que podían confiar en Esperanza. Tal vez fue el aroma del pan fresco que les recordaba la infancia lejana, o quizás la manera suave y sin presiones en que la mujer les ofreció su ayuda. Solo quiero que se calienten y coman, sin obligaciones, añadió ella, al notar su indecisión. Dentro de la panadería hacía calor y era acogedor. Esperanza los sentó en una mesita en la trastienda, lejos de la vista de los clientes. Trajo chocolate caliente y bollos recién horneados, sin hacer preguntas innecesarias. Los niños comieron en silencio, mirando de reojo a su benefactora, que se ocupaba de sus cosas tranquilamente, sin apresurarlos ni intentar iniciar una conversación. Solo cuando las tazas estaban vacías y quedaban solo migajas de los bollos, Esperanza se sentó a su lado. «Tengo una habitación arriba», dijo ella en voz baja. «Hay una bañera caliente y ropa limpia. Si quieren, pueden quedarse y acometerse». Manuel y Lucia se miraron. Después de años en el hogar, habían aprendido a no confiar en los adultos, pero había algo en esa mujer que hacía que sus corazones se ablandaran. Quizás era su oportunidad de encontrar no solo un refugio, sino un verdadero hogar. Los días en la panadería de Esperanza transcurrían con tranquilidad. Los niños se acostumbraban poco a poco a su nueva vida, y la anciana no apresuraba las cosas, dándoles tiempo para adaptarse. Por las noches, cuando la panadería cerraba, se reunían en la pequeña cocina de su apartamento sobre la tienda. Fue allí, con una taza de té de hierbas, donde Esperanza una vez les contó su historia. Hace muchos años, ella tuvo una hija, María, una chica extraordinariamente amable y solícita. Era maestra y siempre soñó con ayudar a los niños huérfanos. En cada niño, ella veía un mundo entero, decía Esperanza, y sus ojos se llenaban de lágrimas. María planeaba abrir un pequeño hogar para niños, donde los huérfanos pudieran sentirse como en una verdadera familia. Pero el destino dispuso lo contrario. A los 26 años, murió en un accidente de coche. Tras la muerte de su hija, Esperanza encontró sus diarios, llenos de planes e ideas sobre cómo debería ser un verdadero hogar para los niños. Sin rejas en las ventanas ni cerraduras en las puertas, con una gran cocina donde todos cocinan juntos la comida, con un jardín donde se pueden cultivar flores y verduras. Leía en voz alta, y Lucía, conteniendo la respiración, escuchaba, reconociendo en esas palabras sus propios sueños. Esperanza confesó que cuando los vio frente a la vitrina de su panadería,
De inmediato sintió que era una señal. Durante años había guardado el sueño de su hija en su corazón, pero no sabía cómo hacerlo realidad. Y ahora los miro a ustedes y entiendo. Quizás ha llegado el momento, dijo en voz baja, mirando a los niños que habían quedado en silencio. Manuel y Lucia escuchaban su historia, y poco a poco sus últimas dudas se desvanecieron. Comenzaron a comprender que el encuentro con Esperanza no había sido casual. En sus ojos vieron el mismo dolor por la pérdida que habitaba en sus corazones, pero junto a ese dolor ardía la esperanza de un nuevo comienzo, de la posibilidad de crear algo especial. Esa noche, mientras acostaba a Lucia, Manuel notó que su hermana sacó de su bolsillo su desgastado cuaderno de dibujos. En el nuevo dibujo estaba la misma casa con el tejado rojo, pero ahora en la ventana se veía la figura de una anciana sonriente que recibía a los niños con los brazos abiertos. La historia de Esperanza y su hija cambió la vida no solo de Manuel y Lucia, sino de toda la panadería. Poco a poco, el segundo piso del edificio comenzó a transformarse. Las habitaciones vacías, donde antes se guardaban viejas cosas y cajas, se convirtieron en acogedoras dormitorios. Los niños ayudaban con las reformas, pintaban las paredes, organizaban los muebles y colgaban cortinas que Esperanza había cosido a mano. Lucia, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a reír de verdad. Pasaba mucho tiempo en la cocina, aprendiendo de Esperanza a hornear pan y bollos. Sus pequeños dedos moldeaban hábilmente figuritas de masa, y sus ojos brillaban cuando los visitantes de la panadería elogiaban sus creaciones. En las ventanas aparecieron macetas con flores, el comienzo del jardín que tanto habían soñado. Manuel también encontró su lugar. Ayudaba en la panadería. Se levantaba temprano para traer productos frescos del mercado. Aprendía a manejar el horno. Repartía pedidos a los clientes habituales. Ahora en su mirada había confianza. Ya no era el niño asustado del hogar, sino un joven que conocía su oficio. Una mañana, una niña llegó a la panadería, aproximadamente de la misma edad que Lucía. Tenía hambre y miedo, como alguna vez ellos. Esperanza, sin hacer preguntas innecesarias, la alimentó y le ofreció quedarse. Así, la casa ganó su primer nuevo inquilino. Detrás de ella llegaron otros, niños abandonados y perdidos que, de algún modo, encontraban el camino hacia esta panadería con luz cálida en las ventanas. Esperanza gestionó todos los documentos necesarios, y pronto su hogar se convirtió oficialmente en un pequeño refugio privado. Pero era un refugio completamente diferente. Aquí no había reglas estrictas ni castigos. En cambio, había cenas familiares, preparación conjunta de comidas, lecturas de libros en la sala y muchas risas. Cada niño podía dedicarse a lo que deseaba. Algunos ayudaban en la panadería, otros cuidaban las plantas en el pequeño patio, y otros, como Lucia, dibujaban. El sueño de María comenzó a tomar contornos reales. En la casa sobre la panadería se estaba formando una verdadera familia, no por la sangre, sino por el llamado del corazón. Y cada noche, cuando Esperanza recorría las habitaciones, revisando que todos los niños estuvieran arroparados con mantas, sentía que su hija sería feliz al ver cómo su plan se convertía en realidad. Pasaron 5 años. La panadería de Esperanza se hizo conocida no solo por sus deliciosos panecillos, sino también por la increíble atmósfera de bondad que reinaba en ella. Los habitantes del lugar se habían acostumbrado a ver a los niños ayudar en la tienda, llevar pedidos y cuidar del pequeño pero bien cuidado jardín que ahora adornaba el patio trasero. Manuel había crecido y se había convertido en un joven serio. Ya gestionaba la panadería por su cuenta, aprendía nuevas recetas e incluso había comenzado a tomar cursos nocturnos de gestión empresarial. Lucia, ahora una adolescente, se había convertido en la primera asistente en trabajar con los nuevos niños que llegaban a su hogar. Sabía cómo acercarse a los más cerrados y asustados, quizás porque recordaba haberse sentido igual. Esperanza se retiraba gradualmente de las tareas, traspasando cada vez más responsabilidades a la nueva generación. A menudo, se sentaba en su silla favorita junto a la ventana, observando la vida en la casa, que se había convertido en un refugio para tantas almas perdidas. Cada noche sacaba una vieja fotografía de su hija y le contaba los acontecimientos del día,
sobre los nuevos niños, sobre pequeñas victorias y alegrías. En un cálido día de primavera, Esperanza se fue suavemente en su sueño. A su funeral acudieron muchas personas, todos los niños a quienes había ayudado a encontrar su camino, vecinos, clientes de la panadería. Pero no fue el final de la historia, fue un nuevo comienzo. Manuel y Lucia prometieron continuar su labor, mantener esa casa tal como se había convertido, gracias al amor y cuidado de una mujer extraordinaria. Ahora, cuando pasas frente a la panadería en el viejo barrio de la ciudad, siempre verás luz en las ventanas y escucharás risas de niños. En el letrero ha aparecido un nuevo nombre, Panadería de María y Esperanza, y en el interior aún huele a pan fresco y esperanza. En el jardín florecen las rosas que plantó Lucía, y en la pared de la sala cuelga un gran retrato de una anciana de ojos bondadosos, que un día no pasó de largo frente a dos niños asustados en la vitrina de su panadería. Manuel y Lucia han creado lo que alguna vez soñaron, un verdadero hogar donde cada niño puede encontrar amor y cuidado. Han demostrado que a veces es suficiente con un corazón bondadoso para cambiar muchas vidas, y que una verdadera familia no son solo lazos de sangre, sino también lazos de amor que unen a las personas más allá de cualquier vínculo sanguíneo. Amigos, gracias por ver esta increíble historia sobre cómo la bondad y la fe en un futuro mejor pueden cambiar no solo una vida, sino también los destinos de muchas personas. La historia de Manuel, Lucia y Esperanza nos enseña que una verdadera familia puede surgir en el momento más inesperado y que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y pulsar el icono de la campanita para no perderte nuevas historias conmovedoras. Comparte este video con amigos y seres queridos. Tal vez inspire a alguien a hacer el bien. Hasta la próxima.